central sigue siendo la justicia y apareció Alberto Fernández a defender el proyecto. Javi. Sí, hoy en otra entrevista radial el presidente le dedicó un rato bien largo a algunas explicaciones sobre la reforma judicial y sobre todo el famoso tema de cambiar a la Corte. Le pusimos a la defensiva, ¿no? Porque cuando uno tiene que explicar es que te estás defendiendo algo que a todas vistas ofrece varios flancos. Entre las cosas que dijo Alberto, dijo, nunca hablé de cambiar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, sobre todo en el discurso de ayer. El problema de las Cortes no es el número de sus miembros. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Entonces, ¿no va a cambiarse el número de los 5 miembros? Cuando fui jefe de gabinete se recortó el número de miembros. Cuando yo hablo de mejorar el funcionamiento de los miembros de la Corte, no estoy hablando de la cantidad de sus miembros. Entonces, ¿no se aumenta el número de la Corte? ¿Vos ponés la mano en el fuego de que no? Bueno, hoy, claro, yo entrevisté a Anabel Fernández Sagasti, una de Los Ángeles, dijo 13 miembros. Y lo acabo de escuchar a Tailiade que dijo, Holanda tiene 36. Si hay 36, yo me postulo. Incluso Anabel Fernández Sagasti presentó el proyecto en 2016 que tiene 13 miembros, el proyecto de ampliar la Corte que tiene 13 miembros. Es uno de los proyectos... había hablado de 9. Claro, que es uno de los proyectos que tiene... Y fíjate lo que dice la mano derecha e izquierda de Alberto Fernández en la justicia, que es la ministra de Justicia... Alberto habló con Reinaldo Sietecase en Radio con Vos. Y la ministra en La Patriada, en FM La Patriada. Sí, y en el Destape. En el Destape, sí. Dice, nada, hablando de la reforma judicial, explica, para que no se tome con que es una reforma a la idea de Cristina Fernández de Kirchner, explica, nada cambia al que ya tiene una causa, es imposible pensar que porque se unifican los fueros estamos garantizando impunidad. Si quisiéramos impunidad, están la amnistía y el indulto, pero no van a ocurrir nunca. Y ahí sí, volviendo a lo de la Corte, bueno, dice... Tuvimos cortes de 9, de 7, de 5 y de 3 miembros. Y siempre funcionó. Le tendría que recordar que funcionó muchas veces como el Tujes, la Corte Suprema. Y no por la cantidad de miembros, sino por quienes estaban en la Corte. Estás afrancesado ahí, Javi. Estoy muy afrancesado. Ya hay 2 proyectos. Uno mencionás vos, claro, el de Fernández Sagasti. En el Senado también está el de Adolfo Rodríguez A., un aliado del kirchnerismo que lo presentó también este año y que plantea que la Corte tiene que tener 9 miembros. Ahora, también lo que estamos viendo de las comisiones, ¿quiénes ya hablaron a favor de la ampliación? Bueno, Gustavo Ferreira, Andrés Gil Domínguez. Carlos Beraldi todavía no habló, pero había hablado antes de que lo nombren como en la comisión y había criticado la cantidad de miembros y la composición de... No se excusó, perdón la interrupción, no se excusó Carlos Beraldi. Hoy empezó a circular una versión de que el abogado personal de Cristina había sentido que era incompatible ser el defensor de los intereses de la vicepresidenta de la Nación, y ahí esto no pasó, ¿no? No pasó y va a seguir siendo miembro de la comisión y va a estar en las discusiones. Ahora, ojo porque también del otro lado, si bien estos son quizás los consejeros más aliados al kirchnerismo, también Inés Weinberg de Roca está de acuerdo con que se cambien los jueces siempre y cuando haya un cambio en la selección de los jueces. Y eso es lo que se va a plantear también en esta discusión. O sea, todos los consejeros me parece que van en el sentido de que puede haber cambios en los miembros y también en el modo de selección. Está con nosotros el fiscal José María Campagnoli. Doctor Campagnoli, soy Luis Novarecio. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Se busca transparentar la justicia o se busca impunidad con este proyecto? Y a mí me da la sensación que con este proyecto no se transparenta nada, en absoluto. Me parece que se está cuadriplicando el problema que hay de la crítica habitual que se hace a los juzgados del llamado Comodoro Pi. Me parece me parece clave que si este es un proyecto que, según tengo entendido, lo redacta el propio Beraldi, y si el propio Beraldi, que es el defensor, que su clienta principal es la doctora Kirchner, me parece que es una clara presión contra los jueces que tienen que juzgar, pase lo que pase. Están poniendo ahí a un abogado defensor de la vicepresidenta. Si esto no da una sospecha de una búsqueda de impunidad para propios y de persecución para los enemigos, bueno, me parece que es bastante claro, ¿no? Ahora, muy fuerte lo que está diciendo. Por un lado, persecución de impunidad para algunos y persecución
de los enemigos. O sea, ¿usted siente que aparece de vuelta la intención de cuestionar a los que se animaron a investigar? Bueno, yo creo que es una posibilidad cierta. ¿Por qué? Porque acá vemos que estamos frente a una colonización del fuero federal. Pensemos que del propio proyecto surge que el primer año, si es que entra en vigencia esta ley, ese año todas las causas que se inicien van a estar en manos de subrogantes, ¿no? Un término bastante poco afortunado, porque vos no podés subrogar un juzgado Claro. que está vacío, que no está ni creado. Entonces, no hay nada más frágil que un juez subrogante. Hoy en día, por ejemplo, ejercen la subrogancia en algunos juzgados de Capital Federal personas que son secretarios, que no tienen ni siquiera un acuerdo del Senado, que no han ganado un concurso, que hacen su trabajo muy dignamente, pero que es una realidad que esas personas no gozan de la necesaria independencia y estabilidad en su cargo, son subrogantes. Ahora, yo me imagino que ese primer año en manos de jueces que van a ser claramente designados a dedo por el Poder Ejecutivo, Claro. Sí, ya hay experiencia. Fuerte. Hay experiencia de las subrogancias en la anterior gestión y nos enteramos, los jueces que se nombraron. Aparte, también hay que ver qué tipo de tratamiento se le da, si un tratamiento amplio, de debate. ¿Qué hoja de ruta, qué tratamiento va a haber? ¿De amplio debate o más o menos, Nacho? Te diría más o menos, Luis, porque ya hay fecha para empezar a tratar en comisión. Dicen en el Senado que le van a dar un tratamiento rápido, express se le suele decir. En el Senado, como se respetan más los plazos, una semana para el debate, otro para el dictamen, otro para el recinto, en el tiempo termina siendo casi un mes, pero se llama tratamiento express. Arranca la semana que viene el debate en la comisión. La idea del oficialismo sería sacar dictamen en 2 semanas. Van a convocar a especialistas del derecho, de asociaciones civiles, pero van a hacerlo obviamente de forma veloz, sin ningún tipo de posibilidad de objeciones. Sí está abierta a correcciones. ¿Qué quiere decir esto? No es una contradicción. Lo que proponga la oposición se va a escuchar, si al oficialismo le gusta, lo va a meter, pero siempre con la salvedad de que tiene mayoría simple ya para aprobar la ley el bloque del Frente de Todos y que no corre riesgos, con lo cual las propuestas que sean coincidentes con el fin y el objetivo del programa y del proyecto y que no desvirtúen la letra. ¿Le huele a una... no quiero usar la palabra venganza. ¿Le huele a venganza, doctor Campagnoli? A mí lo que me da la sensación que esto es un plan pergeñado milimétricamente para los fines de lograr impunidad, porque sea que salga la ley o que no salga, los jueces que hoy en día están juzgando a la expresidenta y a otros funcionarios y allegados al poder kirchnerista, claramente se les está marcando la cancha, le están diciendo... ojo que vamos a hacer quizás una corte con 13 miembros, con salas temáticas y todo eso que un juez ya que está juzgando hoy a una mandataria tan importante y posiblemente sienta un poco de presión de qué va a pasar con lo que resuelva en ese caso. Yo creo que es, además de todo, me parece que es un despilfarro económico en un momento claro, de la peor crisis económica del país, y que quiero aclarar esto porque en algún medio alguna vez se me vinculó a mí con este proyecto y yo no tuve nada que ver en este proyecto. Yo participé de un proyecto totalmente distinto en el año 2003-2004 que era el fortalecimiento de la justicia federal, pero a costo cero. Porque hay un aspecto que me parece que pasa desapercibido por lo menos en los medios, que es el siguiente. Hoy en día en la capital federal funciona la justicia nacional llamada ordinaria, que son jueces nacionales penales, que hay una Cámara Nacional en lo criminal y correccional muy prestigiosa, que tiene más de 100 años de fallos contundentes, que son un ejemplo de derecho, y que está destinada a languidecer hasta morir. ¿Por qué? Y por el traspaso de competencias sí, a la justicia local, y eso es algo muy grave. ¿Por qué? Porque estos jueces que tienen nombre, apellido, trayectoria, prestigio, no tienen este ruido político que normalmente se le adjudica a algunos jueces,
van a quedar casi sin trabajo. O Está sea, claro. no sé si se entiende lo que Sí. estoy diciendo. Sí, ¿no? se entiende pero perfecto. Y ese era el espíritu del proyecto ambicioso que en el año 2003-2004 se presentó, que tenía como objetivo fortalecer a la justicia federal, hacer un distrito amplio en el AMBA que llegue hasta Rosario, para trabajar todo lo que es el crimen organizado, Sí. todo lo que son las bandas que preocupan a todos los argentinos, porque en ese territorio se cometen, de cada 3 homicidios, 2 se cometen en ese territorio. O sea, todo esto está siendo dejado de lado totalmente, y no nos olvidemos que la justicia ordinaria ha tenido una parte muy importante. Hoy, por ejemplo, un fiscal de juicio pide 12 años de prisión para Lázaro Báez. Sí. En una investigación que empezamos en mi fiscalía hace 7 años, y que una jueza de esta justicia que estoy hablando, la Justicia Nacional de Instrucción, una jueza muy valiente, la doctora Lanz, no trepidó en llamarlo indagatorio inmediatamente al señor Lázaro Báez. Estamos hablando de hace 7 años, con todas las consecuencias que tuvo después, las consecuencias que tuve yo en mi jury de enjuiciamiento, mi suspensión, la persecución de mi equipo de trabajo. Todo esto es lo que a mí me da la sensación que les da miedo al poder de turno, Claro. y por ende se busca esta cuadriplicación de los juzgados, con un costo enorme. Ustedes piensan que estamos hablando de casi 200 jueces que va a poder nombrar el Poder actual Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Claro. Sí, Javi. Todo ese costo enorme, Fiscal, ¿no? le quería preguntar, ¿usted cree que no hay que cambiar nada de Comodoro Pi? A ver, yo creo que a los jueces hay que dejarlos trabajar y hay que controlarlos. Y creo que la herramienta de control, que es el Consejo de la Magistratura, funciona, desde mi humilde punto de vista, funciona más o menos, porque no tenemos mucho conocimiento. Yo por lo menos no tengo muchos nombres, muchos casos en los cuales el Consejo de la Magistratura haya sacado a un juez por deshonesto. Ahora, esa herramienta de control para mí no está funcionando muy bien. Pero en lo que yo creo que habría que prestar atención es en los enormes plazos procesales que hay en nuestra justicia federal, que hacen que nunca una causa quede firme. O sea, Siempre en la instancia de un recurso más, claro. Siempre en la instancia de un recurso. Ahora, me gustaría... Eso para mí es lo que hay que revisar. Total. Ahora, entrar en una reforma faraónica, en una reforma muy costosa, en un momento de crisis, la verdad que me parece un despilfarro inaudito. Contame cómo reacciona la oposición, Javier, frente a esto que está sucediendo. Mirá, es curioso porque hacía mucho que la oposición no se juntaba, que Juntos por el Cambio no se unificaban, no se abroquelaban en torno a un tema, y antes de ayer, cuando se conoció que se iba a presentar al día siguiente en la reforma judicial, hubo una reunión por Zoom en donde participaron todos los líderes de Juntos por el Cambio: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Cornejo, Maxi Ferraro, Negri, Naidenov, Ritondo, para justamente establecer una postura común que de todas maneras, digo, porque lo que cuestionaban era que no era prioritario en medio de la crisis, que se desconfiaba de los verdaderos propósitos, digamos que reformular la justicia para la oposición es garantizar impunidad o ir en busca de la impunidad, y los volvía locos el factor Veraldi, ¿no? La designación de Veraldi dentro de esta comisión asesora de la Corte. Hoy, sin embargo, un miembro de Juntos por el Cambio, como Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata, pero ex juez federal de Comodoro Pi, fue muy interesante lo que planteó en una entrevista por radio, porque dijo: nunca es momento para lanzar una reforma judicial, pero que la justicia necesitaba un cambio para llegar a la gente, no hay ninguna duda. Lo cual acá abre un poquito alguna grieta. Es cierto que Montenegro, dentro del espacio Juntos por el Cambio, no representa lo que representa la conducción, pero es cierto que no hay una unidad de criterios respecto a esto. Y lo otro que pasa es que esta preocupación institucional que tenía Juntos por el Cambio, hoy se fue al demonio cuando los que participaron de esa reunión se enteraron, sin ser avisados, que el expresidente Mauricio Macri partía de vacaciones
a París. Quiero hablar enseguida de esto, porque la verdad que no logro entender la decisión, pero lo tenemos a Carlos Regazzoni, que nos ayuda siempre con la cuestión sanitaria, pero quiero preguntarte como integrante de la oposición, ¿qué sensación tenés con esto que está pasando con la justicia? ¿Es que un intento a lo Montenegro de transparentar la cosa o es un intento, como dice Campagnoli, de generar presión sobre los que investigan, buscar impunidad? Para mí es una reforma indispensable, pero difícil. Y me parece que es muy difícil dar esa discusión indispensable por Zoom. Con eso me parece que te acabo de contestar. En este momento el país tiene un único grave problema, que se llama coronavirus. Discúlpenme, pero nosotros somos todos susceptibles a la enfermedad y el daño que puede hacer es inmenso. Esa es la prioridad. Esa enfermedad además trae conflicto. Estamos viendo que está creciendo la delincuencia, es decir, el conflicto social, la angustia de las personas, eso puede llegar a tener reacciones colectivas impredecibles. Yo no haría nada que agrande ese conflicto, que lo agrave.